Buenos días. Dice la Escritura, la Biblia, en el Evangelio según San Lucas y capítulo 23, a partir del versículo 32, de esta manera. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Sigue diciendo, además, a partir del versículo 39, lo siguiente. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es ¿qué dice la Biblia? Soy el pastor Pedro Mesa y comenzamos. Estamos en Semana Santa y la verdad, yo no sé a ti, pero a mí me producen estas fechas una tristeza inmensa. Y no por causa de las imágenes, del dolor que ves expresado en sus rostros, esas tallas tan impresionantes que algunas personas han podido hacer, ¿no? Representando a Jesucristo padeciente y también a María, la Virgen y todas estas cosas, ¿no? No por eso, sino por la gran cantidad de ignorancia que se manifiesta en estas fechas. Ignorancia por cuanto hay muchas personas en nuestro país que piensan que siguiendo imágenes derrotadas, tristes, que manifiestan absoluta decadencia y sufrimiento, piensan que por seguirlas, que por aclamarlas, ya tienen el cielo ganado, o gran parte de él. El resto consta de una serie de buenas obras que tú puedas hacer a lo largo de tu vida y cuando al final mueras, sin tener todavía la certeza de haber alcanzado ningún tipo de salvación, pero bueno, si al final tus obras buenas, tus obras de caridad, tus obras piadosas, tu fe en imágenes, en vírgenes, cristos, santos, etcétera, etcétera, pesan más que las obras malas, pues entonces tú entrarás en el cielo. Pero eso es completamente falso. Dios es el único que nos puede revelar exactamente cómo alcanzar la salvación. No las imágenes, no las tradiciones, no las iglesias institucionalizadas de la denominación que sean, sino Dios mismo. Y Dios mismo nos lo revela a través de su palabra, la Biblia. Y en este texto que hemos leído, aunque parece en principio que es difícil entender, ¿no? O qué nos puede transmitir, es muy sencillo y es muy sencilla la conclusión y la enseñanza que podemos recibir a través de este pasaje. Vemos a dos malhechores, dice la Biblia, a veces en algunas versiones se dice ladrones, en el original se supone que eran dos celotes, dos personas que eran guerrilleros judíos que habían cometido algún tipo de atentado contra las fuerzas del orden, contra el ejército romano, contra el establecimiento de la ley romana. Entonces ellos merecían el castigo de la cruz, la sentencia que Roma aplicaba a tales atentados contra la autoridad, y uno de ellos, aún en el mismo momento, poco antes de morir,
él todavía no tiene temor ninguno de Dios. Y se atreve a decir a Jesucristo, mira, seguramente, ¿sabes lo que pasa? Los celotes tenían buen conocimiento de la actividad de Jesús. En principio, incluso yo creo que pensaron que quizás pudiera ser el Mesías que estaban esperando para encabezar la revuelta contra Roma y librarse así de su opresión. Luego se dieron cuenta que no, que Jesús iba por otro lado. Así que yo creo que este malhechor o este ladrón o este celote que estaba siendo crucificado y que se rebelaba contra Jesús mismo, conocía, sabía, pero no estaba respetando, no estaba temiendo a Dios. Sálvate a tú mismo y a ti mismo y a nosotros. Mientras que había otro al lado que reconocía que la sentencia que estaban recibiendo era justa, es la justa sentencia debida a su acto de terrorismo, por decirlo así, y reconocía que en Jesús no había nada malo, él no había hecho malo para merecer la muerte que ellos sí estaban sufriendo. Pero hay una cosa tremenda, y es que él mismo reconoce su pecado y él mismo se atreve a decir a Jesús con todo temor: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, le está reconociendo como el Mesías Rey. Y qué fácil es esto, qué sencillo, pero qué complicado nos lo ponemos los seres humanos, los hombres y las mujeres, ¿verdad? Cuando preferimos alcanzar la salvación de formas extrañas, contrarias a lo que el mismo Dios en la Biblia nos dice que es, cómo se debe hacer, cómo se debe alcanzar, cómo se puede alcanzar, que no es otra que a través de la fe en la obra redentora, en el sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar, que es el que carga con los pecados de la humanidad, con nuestro pecado, con tu pecado y con mi pecado, y es capaz de ir a la cruz para pagar la justa sentencia por el pecado, la muerte. Estaba pagando por nuestros pecados. Y es tan sencillo, pero la gente prefiere ir detrás de imágenes, detrás de buenas obras y justicias propias, detrás de tradiciones, y esto es lo que verdaderamente me produce tristeza. Que no se pueda entender el mensaje del Evangelio cuando es mucho más sencillo que el mensaje que las tradiciones, las religiones institucionalizadas te quieren hacer creer. Yo te invito a que pares un poco y reflexiones, uses esto nos lo dio Dios también, y es para que lo usemos. Entonces, vamos a meditar en el asunto. ¿Cómo verdaderamente yo puedo alcanzar la salvación y estar seguro de mi salvación? Porque ¿sabes qué pasa? Que toda esta gente que sigue imágenes, que sigue tradiciones, que sigue procesiones, que sigue sus propias justicias y se cree que va a ganar el cielo por sus propias obras, al final no están convencidos de su salvación. Pero la Escritura dice que todo aquel que en Jesús cree tiene la vida eterna, la tiene ya, es segura. Así que, ¿por qué no te aferras a esa vida eterna y a esa fe verdadera y a esa verdadera esperanza y a esa certeza por la fe en Jesucristo y te dejas ya de seguir imágenes y de seguir tradiciones que no te llevan a ningún sitio ni te dan la esperanza, ni el gozo, ni la paz que tu alma necesita? Mira, que el Señor te bendiga, de verdad que te ayude a encontrar el camino. Como te he dicho, esto es ¿Qué dice la Biblia? Es un programa que hago yo, el pastor Pedro Mesa. Pronto estaremos abriendo una iglesia local en Jaén, en la calle Bilbao número 5, y estás invitado a visitarnos y seguro que será de gran bendición para tu vida. Y nosotros nos alegraremos mucho también. Que el Señor os bendiga y hasta la próxima.